Buen día. Vamos a ver en la clase de hoy sangre y posteriormente hematopoiesis. Sangre, que es un tipo de tejido conjuntivo. Cuando nós veímos tecido conjuntivo, veímos que tem dos tipos de tejido conjuntivo. ¿Cuál? El propiamente dicho y los especializados. Yo les falaba a vocês que el propiamente dicho es de dos tipos, laxo y denso. Y el denso es regular e irregular. Especializados son cuatro tejidos fundamentales. ¿Cuáles? Cartilaginoso, óseo, sanguíneo y adiposo. ¿Qué pasa? En la clase de Noise, ¿cuál vimos? Vimos el cartilaginoso, que son de tres tipos: cartílago hialino, cartílago elástico y el fibrocartílago. Que entre el hialino, el elástico y el fibrocartílago existen diferencias. ¿Por qué? El cartílago hialino es el principal cartílago que vamos a tener. ¿Ten condrócitos? Sí. ¿Ten pericondrio? Sí. Y vamos a ver que él tiene una característica, o sea, que se va a diferenciar del elástico. ¿Por qué? Porque en la matriz extracelular que presenta el cartílago hialino no tiene fibras elásticas, algo que va a presentar el cartílago elástico. O sea, en la matriz extracelular presenta fibras elásticas. Y el fibrocartílago, la diferencia que va a presentar sobre el cartílago hialino y el cartílago elástico es que el fibrocartílago no presenta pericondrio. ¿Qué cosa es el pericondrio? Es la capa más exterior que me revierte el cartílago. Bien, ¿cuál es la clase de hoy? Vamos a ver sangre, los elementos sanguíneos y posteriormente hematopoiesis. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo especializado, en este caso, que es fluido, dado que está constituido por dos elementos. ¿Cuáles? Las células y los elementos de la sustancia intercelular, que es de tipo líquido, que ¿quién va a ser? El plasma sanguíneo. Bien, ¿qué yo tengo acá? Yo tengo una probeta con sangre extraída en estado fresco y posteriormente voy a tener otra también. ¿Cuál es la diferencia? Una vez que yo tiro la sangre a un paciente, yo voy a colocar en una centrífuga para separar los elementos del tejido sanguíneo. ¿Que cuáles serían? Tejido conectivo sanguíneo. ¿Cuáles van a ser? Son tres elementos fundamentales: el plasma sanguíneo, lo que son los leucocitos y los trombocitos, que es lo mismo que plaquetas, y por debajo los eritrocitos o eritrócitos. O sea, los leucocitos, que también son llamados glóbulos blancos, y los eritrocitos, que son llamados glóbulos vermelhos o glóbulos rojos. Bien, y vamos a ver que son importantes estos elementos porque tienen función diferente. Como yo les decía, los elementos celulares se van a dividir en plasma. Plasma que está compuesto por agua en el 90%, compuestos inorgánicos, sales inorgánicas, por proteína, que sería la albúmina, el fibrinógeno,
y demás. Compuesto por leucócitos, que vamos a ver que los leucócitos son de dos series. Una serie granular, o sea, la serie que tiene poder, y una serie agranular, que es más dócil, es diferente. Acá, ¿cómo yo voy a tener estos elementos celulares? ¿Cómo yo voy a observar? Bien, yo voy a pegar una lámina y voy a hacer un preparado. ¿Cómo que se hace? Coloco una gota de sangre encima de la lámina, como está en este diseño, y se desplaza otra lámina por encima. O sea, se presiona uno de los portaobjetos, que es esta lámina, en un ángulo que va a hacer que de esta gota de sangre se lleva hacia toda la lámina. De manera luego se va a extender hacia adelante de una forma bien rápida, que esta gota de sangre se va a hacer una distribución por toda la lámina. Es un tipo de tinción de McGrath, que es ciencia, que es la misma cosa. Bien, células, como yo les falaba, ¿quiénes iban a ser? Los eritrócitos, los leucócitos o los trombócitos y plaquetas. La principal que vamos a ver y la primera son los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no es verdad? Estas células, eritrócitos o glóbulos rojos, y las plaquetas y los leucócitos son células del tejido conjuntivo o elementos sanguíneos. En la sangre vamos a ver que tienen una circulación. Acá los glóbulos rojos, los eritrócitos. Acá los elementos celulares, ya sea monócitos, neutrófilos, linfócitos y demás. Y acá las plaquetas, que posteriormente vamos a ver las funciones de la. En la sangre circula una cantidad promedio aproximada de 5 millones de eritrócitos por cada unidad o milímetros cúbicos. La plaqueta vaya a ser diferente, es 300.000, y el valor normal de la es de 100.000 a 400.000. Y lo que son los leucócitos, alrededor de 7.000. Bien, como yo les falaba a ustedes, nos tienen tres células fundamentales. ¿Cuál? Eritrócitos, leucócitos y plaqueta. Bien, ¿qué yo les falaba? Que los leucócitos tenían dos series. Una serie de tipo granular que tiene poder, por eso yo coloco acá 20 days, ¿no? Porque tiene poder. Y una serie agranular. Y les coloco un cachorro. ¿Por qué? Porque son más dóciles, son más mansos. ¿Qué acontece? La serie granular o granulocítica va a estar compuesta por tres células fundamentales. ¿Quiénes? Basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Que posteriormente nos va a ver que los neutrófilos también son llamados desegmentados, porque me originan los polimorfos nucleares. Vamos a ver que la serie agranular está dada por dos células, los monócitos, que me van a originar los macrófagos, y los linfócitos. Comenzamos. Cantidad. Acá yo le coloco a 5 principales células. Las 3 primeras, la serie granulocítica, y las 2 últimas, la serie agranulocítica de los leucocitos. Bien, neutrófilos o segmentados. Cuando no hacéis un estudio que se llama hemograma, no es hemograma completo, vamos a ver que hay una parte que es el leucograma. En el leucograma aparecen
estas células sanguíneas. Porém, vocês têm que saber el porcentaje normal de cada célula. Porque acontece que en nuestro cuerpo, cuando no estén diversas patologías, estas células se van a ver aumentadas o disminuidas. Por eso es que ustedes precisan saber que en un leucograma el valor normal de neutrófilos o segmentados es 60%, eosinófilo un 3%, basófilo 0,5%, los monócitos van a representar lo que es un 5% y los linfócitos hasta un 3%. Por ejemplo, si no estén un proceso bacteriano, los neutrófilos aumentan de ese 60% y va a estar aumentado 80, 90 o más porcentaje. Si no estén un proceso alérgico o parasitario, pueden verse aumentados los eosinófilos. Pero si no estén ahora, como nos ve que estamos con el coronavirus y por eso vos están en sus casas, vamos a ver que ante un proceso viral, a células que van a aumentar serían los linfocitos, que unido a los monócitos son las dos células de que leucocitarias a granular, que no tienen gránulos. Acá todas las células, tanto de la serie granulocítica como no granulocítica, los leucocitos, las plaquetas y posteriormente vamos a ver mejor. Comenzamos. Primera célula, eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos son células del tejido conjuntivo sanguíneo. Células que tienen características, sí. ¿Por qué? Acontece que las van a presentar una coloración naranja clara y la característica y forma de ellas es diferente a las demás células. Y cuando yo dé hematopoiesis para ustedes, vamos a ver que la hematopoiesis en el proceso de eritropoiesis se forman estas células. Los eritrocitos son células en forma de disco bicóncavos anucleados con movimientos y vamos a ver que ellos cuando están circulando en sangre lo hacen así sozinho, pero cuando están detenidos se van a acumular en algo característico que es llamado pila de moneda. Acá los eritrócitos, esto es un frotis de sangre feito y yo voy a olear qué cosa, los eritrocitos. Son células, como les falaba, en forma de disco bicóncavo de color naranja. Carecen de movimiento propio, pero tienen una característica. Los eritrócitos son estas células, por ejemplo, son estas células y como les falaba, ellos van a tener una coloración naranja y carecen de núcleo. ¿Qué acontece? Los eritrócitos, para ellos entrar a la célula, al tejido, porque son los encargados de llevar la molécula de oxígeno, tienen que atravesar, ¿qué cosa? Un capilar. ¿Qué acontece? Cuando el capilar sanguíneo fica más chico que lo que es el eritrócito, al él penetrar el capilar, soporta deformaciones. O sea, él soporta gran deformación. ¿Para qué cosa? Para poder atravesar ese capilar que es más chico que él. Él puede penetrar. Cuando circulan, tienden a agruparse, como les falaba, cuando ellos fican parados,
tienden a agruparse. Y oyen acá para que ustedes vean cómo se agrupan en forma de columnas. O sea, yo tengo un eritrócito, 2, 3, se agrupan en pila de moneda, como les falaba. El proceso de ruptura, ¿por qué? La vida media de un eritrócito es 120 días. O sea, una vez que es formado en la eritropoiesis y sale al torrente sanguíneo, ellos van a vivir 120 días. Vamos a ver que ellos se destruyen por un proceso que se llama hemólisis. ¿Qué cosa es hemólisis? Hemo es sangre, lisis, destrucción. O sea, es la destrucción de los eritrocitos, de las células sanguíneas. O sea, vamos a ver que una vez que estas células se destruyen, ven otras. ¿Para qué cosa? Para fagocitar los restos de los eritrocitos destruidos. La mayor parte del citoesqueleto de un eritrócito está conformado por una proteína que es la espectrina. Bien, primera función y la principal que va a tener un eritrócito, ¿cuál es? Captar oxígeno, o sea, captar el oxígeno y llevarlo hacia la célula. ¿Qué oxígeno? El oxígeno ambiental, el que nos respiramos. O sea, entra el oxígeno por la respiración, por el proceso de inspiración, tomamos aire, este oxígeno ambiental, y pasa hacia el pulmón. ¿Qué parte del pulmón? El alvéolo. El alvéolo es el responsable de la troca. Acá, en este diseño, yo les voy a explicar mejor. Nos inspiramos oxígeno ambiental. Pasa por las vías respiratorias, nariz, laringe, faringe, tráquea, bronquios principales y llega al pulmón. ¿Qué parte del pulmón? El alvéolo pulmonar. Acá yo le coloco ¿qué cosa? Un alvéolo ¿con qué? Con oxígeno, la molécula de oxígeno que es la azul. Bien, llegó el oxígeno al alvéolo y pasa a la sangre. Pero ¿qué acontece? Cuando entra el oxígeno hacia la sangre, sale otra molécula. ¿Cuál? El CO2 o dióxido de carbono. O sea, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono es el proceso que se llama hematosis o troca de gases. ¿Por qué? ¿De dónde proviene este CO2 y para dónde va el oxígeno? El oxígeno, una vez que pasa del alvéolo hacia el torrente sanguíneo, se va a unir a quién? A la hemoglobina. ¿Qué cantidad? Bien, como yo les falaba, del 100%, o sea, yo tengo oxígeno, y del 100% de este oxígeno que pasa al torrente sanguíneo, el 97% se va a unir a la hemoglobina. Se une a la hemoglobina, al eritrocito. ¿Para qué cosa? Para ir hacia dónde? Hacia las células o hacia los tejidos. O sea, él se une a la hemoglobina y va hacia las células o hacia los tejidos. ¿Qué parte de la célula? Uno de los elementos celulares. ¿Cuál? La mitocondria. ¿Qué acontece en este elemento celular? Acontece la respiración celular. En la mitocondria, cuando se acontece la respiración celular, cuyo proceso precisa oxígeno, por eso es que la hemoglobina lleva esta molécula de oxígeno
hacia las células, se forma un producto, se forma CO2, la molécula de dióxido de carbono, que posteriormente sale hacia la sangre. Que yo tengo acá el capilar sanguíneo y yo tengo el alveolo pulmonar. ¿Cómo es la hematosis? Entra oxígeno para ir a la célula, para la respiración celular en la mitocondria. Se forma el dióxido de carbono, pasa al torrente sanguíneo y de ahí al alveolo. O sea, en la expiración entra oxígeno, en la expiración sale el CO2 producto de la respiración celular que aconteció en la mitocondria. Como yo les falaba, del 100% del oxígeno que pasa al capilar sanguíneo, el 97% se va a unir a la hemoglobina, pero el otro 3% lo hace libre, lo hace sozinho, pero representa un valor bien pequeño, bien chico. Por eso yo preciso, ¿qué cosa? Yo preciso valores normales de eritrocitos para poder transportar ¿quién? El oxígeno. Como yo le falo a mis estudiantes, ¿quiénes son los eritrocitos? Nois los alumnos. ¿Quiénes son las tejidos o células? Las casas de vocês. Para vocês ir para las casas, precisan ¿qué cosa? Un transporte, un Uber. ¿Quién va a ser? El eritrocito. Tem personas que van a pie, van caminando. ¿Quiénes son? El valor más chico. O sea, yo siempre voy a precisar de un transportador para poder llegar a las células o tejido. ¿Quién es? El eritrocito. Acá el eritrocito en el torrente sanguíneo, en el capilar sanguíneo, y acá el alveolo, el pulmón. Como él capta la molécula de oxígeno y se va a liberar. La hemoglobina se va a componer, o el eritrócito, de 4 cadenas polipeptídicas unido a una porción de hierro. Como les falaba, ten una vida media de 120 días y luego se elimina del torrente sanguíneo, que son degradados por ¿qué cosa? Por los macrófagos. Era lo que yo les falaba a ustedes. Los eritrocitos vivían solo 120 días y se destruyen a los 120 días por el proceso denominado hemólisis. Una vez que la célula sanguínea, el eritrocito, se destruye, vienen ¿quién? Los macrófagos. Células fagocitarias originadas de los monocitos y importancia que estén en el transporte de gases, en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Cuál es la siguiente célula? La siguiente va a ser los leucocitos o células blancas. Eritrocitos o glóbulos rojos y después los leucocitos o también llamados glóbulos blancos. Acá que yo les coloco en este diseño, les coloco una bacteria penetrando ¿qué cosa? El torrente sanguíneo, y le coloco ¿quién? Los leucocitos. ¿Qué cosa hacen? Función de defensa. Y posteriormente, detrás de los leucocitos, los eritrocitos o glóbulos rojos, dándole apoyo a los leucocitos. Bien, como falábamos, la segunda línea de células son los leucocitos, que van a tener dos series, una serie granular y una serie agranular. ¿Qué va a acontecer? La serie granular va a presentar 3 células fundamentales. ¿Quién? Los gránulos basófilos, los gránulos eosinófilos y los gránulos neutrófilos. Que yo les falaba
que también pueden ser llamados de segmentados. O sea, cuando ustedes olean el leucograma, no van a ver neutrófilos. Es difícil. Pueden ver los segmentados y es la misma cosa. Y los agranular, que es la serie más tranquila, son dos células. ¿Cuál? Los linfocitos y los monocitos, que son las células que me originan los macrófagos. Seguimos. Los leucocitos, ellos tienen movilidad y se van a desplazar por movimientos de tipos ameboideos. Acá, las células, los neutrófilos, que vamos a ver las características que les tienen, lo que son eosinófilos, que vaya a presentar lóbulos unidos por cromatina, los monocitos, que van a pegar forma de ring, ¿no es verdad? O herradura, los linfocitos, que son células que el núcleo es mayor, con un citoplasma delgado, es de color azul, y los basófilos. Y posteriormente vamos a ver. Primera serie, ¿cuál? Granulocitos basófilos. O sea, vamos a comenzar con la serie ¿cuál? Granular. Granulocitos basófilos. Los granulocitos basófilos van a presentar un núcleo con 2 a 3 lóbulos, que estos núcleos pueden hacer forma de S. Acá lo vamos a ver cómo están estos núcleos de granulocitos y forma de S. La cromatina va a presentar grumos más pequeños, en este caso, que se tiñen con menos intensidad. No se van a distinguir nucleolos y vamos a ver que cuando nos teñimos con la técnica de hematocilina y eosina, ellos se van a teñir de color más violáceo. La función de ellos ainda no está bien descrita, pero se ha visto que los granulocitos basófilos pueden estar aumentados ante posible intervención en reacciones anafilácticas. O sea, ellos pueden estar alterados en procesos anafilácticos. Posteriormente, ¿cuál sería los granulocitos eosinófilos? Importantes, sí, porque yo les hablaba que ellos se van a aumentar en dos procesos alérgicos y procesos parasitarios. Los granulocitos eosinófilos van a presentar dos lóbulos grandes, pero pueden ver en literatura que fala que pueden hasta presentar hasta 3 lóbulos, lóbulos que van a estar unidos por pequeñas fibras de cromatina. En ocasiones presentan grumos pequeños de cromatina, pero tienen una característica, que no se distinguen nucleolos. Acá otras células, ¿cuál? Los eritrócitos y las plaquetas, que son células sanguíneas también. Funciones de los granulocitos eosinófilos. Bien, como les falaba, su principal acción es en la lucha contra procesos parasitarios, pero también vamos a ver que les se pueden ver aumentados en procesos de alergia. Acá, los granulocitos neutrófilos, la última serie de las células granulocíticas, que son llamados también de segmentados. Ellos se diferencian de las demás células. ¿Por qué? Porque poseen núcleos característicos, o sea, pueden dividirse en 3, 4 o 5 lóbulos. Las únicas células
granulocíticas que pueden presentar 3, 4 o 5 lóbulos en el interior son los granulocitos neutrófilos, unidos mediante finos filamentos de cromatina. No se van a distinguir nucleolos en el interior de ellos, y lo que es el núcleo de estas células son lobulados, dando origen a un grupo de células. ¿Cuál? Los polimorfonucleares, los PMN, polimorfonucleares. Como les falaba, en la actualidad se prefiere la denominación de células segmentadas. Hasta aquí la serie granular de leucocitos. ¿Cuál vamos a ver? La serie agranular. Pero antes de terminar, vamos a ver las funciones de los neutrófilos. Después que les se forman en la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, van a tener aproximadamente una vida media de 10 horas, poco tiempo, ante un proceso inflamatorio que puede ser una ferida o cualquier cosa. Ellos van al sitio de inflamación. ¿Para qué cosa? Para ejercer la función de fagocitosis. Por ende, los granulocitos neutrófilos unidos a los macrófagos son las dos células fagocitarias típicas de nuestro cuerpo. ¿Qué acontece? No faz una ferida, acontecen signos inflamatorios, rubor, calor, tumor y demás. ¿Qué va a acontecer? Ellos, como son células de tipo migrantes, abandonan el torrente sanguíneo y van al sitio de lesión. ¿Para qué cosa? Para ejercer función de fagocitosis contra los microorganismos que penetran, porque una ferida es una puerta de entrada de bacterias y microorganismos, y van a comenzar a ejercer fagocitosis. Posteriormente, ¿quiénes van a llegar? Bueno, los macrófagos, que son las segundas células fagocitarias que yo les falaba, que se originan de los monocitos. Los monocitos en el torrente sanguíneo son monocitos. Una vez que pasan al tejido conjuntivo, dejan de ser monocitos. Se llaman macrófagos. Pero ¿qué acontece? El tejido conjuntivo está en todo nuestro cuerpo. Si el tejido conjuntivo, estos monocitos que originan macrófagos, vamos a ver que les van a tener los macrófagos nombres diferentes. ¿Por qué? En el tejido conjuntivo nervoso, los macrófagos, ¿cómo se van a llamar? Bueno, se van a llamar microglia. Por ejemplo, en el tejido conjuntivo del pulmón, ¿cómo se van a llamar los macrófagos? Se van a llamar células de polvo. Pero en el tejido conjuntivo, por ejemplo, de lo que es el fígado, ¿cómo se llaman los macrófagos? Se llamarían células de Kupffer. O sea, los macrófagos, una vez que penetran al tejido conjuntivo, trocan de nombre y no se llaman macrófagos. Se va a llamar de acuerdo al tejido conjuntivo donde esté. Si es en el cerebro, microglia. Si es en el pulmón, células de Kupffer, disculpen, células de polvo. Y si es en el fígado, células de Kupffer. Y así en los demás tejidos de nuestro cuerpo. Acá, un neutrófilo presenta, como les decía, 3 lóbulos, pueden tener 3, 4, 5 lóbulos. ¿Y cuál es la principal función de ellos?
fagocitosis. Aquí las bacterias o microorganismos y ellos llegan al proceso inflamatorio y faz que cosa? Faz fagocitosis de los gérmenes. Bien, ahora que vamos a comenzar, vamos a ver la serie agranular. ¿De qué? De leucocitos. ¿Cuál es la primera célula? Los monocitos. Los monocitos son células que, como yo falaba, lo que es el núcleo, vamos a ver que ellos son grandes y adopta una característica. ¿Por qué? Tienen un núcleo en forma de ring, de nosorring, es parecido, o forma de herradura. Anteriormente, la serie granulocítica eran bien diferentes. Vamos a ver que el citoplasma es bastante azulado, de color gris, y la cromatina es característico por presentar gránulos finos sin un núcleo visible. Esto es un monócito y estos que están al lado son eritrócitos. Como yo les falaba, cuando ellos ficaban fixos, se hacían columnas y se agrupaban en pila de moneda. O sea, y por último, ¿cuáles? Los linfócitos. Los linfócitos que, como les falaba, se iban a aumentar en procesos virales. Son células más pequeñas. El núcleo es bastante redondo y grande, con un citoplasma azul que lo rodea. La cromatina es de gránulos gruesos, sin núcleo visible, y el núcleo ocupa todo el espacio de la célula, con un citoplasma claro o azul. Juegan papel fundamental en reacciones inmunológicas. Son células de defensa de nuestro cuerpo. Acá los linfócitos y eritrócitos rodeados. Y aquí algunas plaquetas. Por último, la última serie, que cuál serían las plaquetas. O sea, ya vi los eritrócitos, vi los leucócitos, tanto serie granular como agranular, y ahora cuál voy a ver, las plaquetas. Plaquetas que son importantes. ¿Por qué? Porque son elementos en formas de gargajos. Miren acá está. Son estos gargajos que las vais a presentar y no tienen núcleo en su interior. A menudo se va a agrupar, como le muestro en esta diapositiva acá, en este slider. Ellos se agrupan formando grandes masas. Todas estas células que están acá son plaquetas, las demás son eritrócitos. No tienen componentes nucleares, no presentan núcleo. Funciones importantes: regulan la homeostasia y detienen hemorragia. También tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque van a preservar el endotelio vascular, la parte interior del vaso sanguíneo, capacidad de formar coágulo ante hemorragia, y la trombina es una enzima que cataliza la transformación de fibrinógeno en fibrina. Aquí les diseño bien. Yo les falaba que las plaquetas preservaban ¿qué cosa? El vaso sanguíneo o endotelio vascular. Cuando no estén un daño en la pared del vaso sanguíneo, en la pared del endotelio vascular, ¿qué va a acontecer? Salir sangre. Cuando yo me falle una ferida, se daña el endotelio del vaso. Acá se los diseño mejor. Estos diseños amarelos, ¿quiénes son? Las plaquetas. Se rompe la pared del vaso, del endotelio vascular,
y comienza a salir sangre. ¿Cuál es la función de él? Es formar un tapón plaquetario, un coágulo. ¿Para qué cosa? Para parar el sangramiento. Porém, cuando nós nos faz una ferida, nós sangramos 2, 3 minutos y para el sangramiento. Depende de la ferida. Si una ferida grande, noten cómo. ¿Por qué? Porque las plaquetas forman este tapón plaquetario y impiden que la sangre que está en el interior del vaso salga al exterior. Y hasta aquí la clase de tejido conjuntivo especializado sanguíneo.